Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Bienvenidos a su programa Yo Soy el Camino. Mi nombre es Verónica Romero y el día de hoy estoy acompañada del Padre Jesús Leonardo Rebollo y el Padre Pablo Santos Coy. Muchas gracias, Verónica. Gracias por acompañarnos y por compartirnos su sabiduría, sobre todo el día de hoy, para desmenuzar un tema que a veces no nos gusta reconocer, la envidia. Y pues bueno, para tratar de ser bien sinceros con nosotros mismos y poder superar esta inclinación que tenemos para poder mejorar nuestro camino de santidad, vamos de verdad pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine para que saquemos el mayor provecho de este programa y de todas las inspiraciones que Él nos quiera dar. Oh Señor, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén. Pues este pecado capital tan triste, tan feo de la envidia, pues vamos desmenuzándolo ahorita, aunque no nos guste voltear a verlo y que no nos guste tampoco reconocer que de repente lo podríamos haber sentido. Ayúdenos, Padre Pablo. ¿Qué es la envidia? Sí, pues la envidia es un pecado capital, como bien lo dices, y fíjense cómo envidia viene de invidere, ¿verdad? De hecho viene de ahí del latín, su etimología, que significa ver, ¿verdad? Videre, ver. Entonces es cuando vemos los logros, las cosas de los demás, estamos volteando la mirada hacia los demás, pero con deseo, puede ser de tristeza, de venganza, en fin, ¿verdad? Pero es como ese voltear hacia los demás, pero no con los ojos de amor, de misericordia que tiene Dios, sino al contrario, ¿verdad? Sino con esa tristeza, ¿verdad? Del bien del prójimo, como varios santos así también lo han mencionado, que es la envidia, ¿verdad? Pues esta tristeza de repente nos puede dar, Padre Jesús Leonardo, porque va ligada también con la soberbia, ¿verdad? La envidia. Y sí, de repente podemos sentir que el otro esté bien o que el otro tenga nos quita a nosotros algo. Sí, sobre todo que pensamos que él se cree más que uno cuando realmente, pues, como tenemos esa soberbia de decir, pues, ¿quién es este que viene aquí? Y mira nada más. Y pues lo vemos ahí en el pasaje de cuando a Jesús lo sacan pues de Nazaret. Dicen, nadie es profeta en su tierra, porque pues todo el mundo le empezó a tener así como envidia, sí, pues si lo conocemos desde chiquito, ¿qué nos viene a enseñar este? Entonces desde ahí empieza que nosotros no queremos reconocer a los que están a un lado. Por ejemplo, vamos pensando en los hijos, ¿no? Que empieza uno con muy buena voz, otro tiene muy buenas cualidades y todo, pero si yo los conocí desde chiquito, yo te cargué y ahora ya eres bien famoso, pues como que entra ese gusanito de decir, pues yo sé quién eres, ¿no? ¿Cómo vas a salir adelante? Y la Biblia está llena de relatos donde se habla de la envidia, ¿verdad, Padre Pablo? Sí, claro que sí, pues empezando desde que por la envidia del diablo, del demonio, pues entró también el pecado en el mundo. Desde ahí, ¿verdad? Desde los inicios, como tuvo el diablo esa envidia, ese ver con malos ojos, pues como las criaturas, ¿verdad? Adán y Eva, pues los había hecho a imagen y semejanza de Dios, y cómo pues tenían ese amor predilecto Dios para sus criaturas. Entonces, pues por eso ve con ojos de envidia, dice, voy a hacerlos caer, ¿verdad? No es posible que estén por encima mío y que estén mejor, ¿verdad? Y que Dios pues, los vea con esos buenos ojos. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Inicia esa envidia, empezando por el demonio mismo, que tiene esa envidia, y después por Adán y Eva, y empieza también sus hijos, ¿verdad? Lo que es Caín y Abel, que ahí está muy marcada la envidia.
porque ese es un ejemplo clarísimo, ¿verdad? También de envidia. Vemos cómo pues la ofrenda que le empieza a agradar a Dios, de Abel y todo, le ofrece lo mejor, y cómo pues Caín, que le ofrece las obras y todo de mala gana y todo así, y pues esperaba, ¿no?, que fuera reconocido, que también le agradara a Dios. Y entonces pues vemos que hay ese desorden en Caín. ¿Cómo es posible que Dios aceptó la ofrenda de mi hermano, pero no aceptó la mía? O sea, no, tenía que aceptar primero la mía, y entonces, o no aceptar ninguna. Entonces ahí empezó la envidia, y eso lo llevó pues a matar a su hermano. Fíjense, el primer homicidio fue precisamente por la envidia. Entonces la envidia, pues qué peligrosa es, ¿verdad? Cuando empieza a anidarse así en una esquina de nuestro corazón, muy sutilmente, pero ahí está presente todos los estragos que hace. Yo te quiero invitar a que tú te cuestiones cómo te sientes respecto a tus hermanos de sangre y a tus hermanos en Cristo, ¿no? Porque desde el seno de la misma familia, así como en Caín y Abel, puede haber como esos celos, ¿no? De si mi mamá vio mejor al otro, si mi papá le dejó tal cosa a mi hermana, a mi hermano. Y entonces empiezan esas disputas, esas envidias, ese querer estar todo el tiempo como sobrellevando las supuestas injusticias, y entonces me da coraje, y entonces ya no estoy contento, y entonces veo con malos ojos al otro. Y es muy contrario al amor. Es muy contrario al amor la envidia, porque nos lleva a ver al otro como enemigo. ¿Y querrá Dios que yo vea a mi hermano como enemigo? ¿Verdad que no, Padre? No, claro que no, pues es todo diferente, ¿verdad? Como Dios aún, aunque pues éramos enemigos de Dios por el pecado, pues aún así nos ve como sus amigos, nos ve como aquellos que pues, los ama mucho y todo. O sea, entonces qué diferente, ¿verdad? No significa pues que no vea nuestras miserias, nuestras faltas, sino que tiene sus ojos de amor y predilección con cada uno de nosotros. Entonces así también nosotros, si tenemos ese amor en nuestros corazones, pues no vamos a tener envidia, ese alegrarnos con los demás, entristecernos con los demás, pues debe de ser, como dice San Pablo, ¿no?, tener los mismos sentimientos de Cristo, el poder lograr alegrarme con los que se alegran, y no que me enoje o me entristezca porque le está yendo mejor a aquel o aquella, o porque él sí está triunfando en sus metas, le están saliendo como quiere y a mí no, ¿verdad? Entonces empezamos con esa envidia, o que por qué fulanito tiene esto y yo no tengo eso, ¿verdad? Es eso que posee a lo mejor una familia muy linda, o que pues hasta posesiones, ¿verdad? Que mira qué casa que tienes, y yo quisiera tener esa casa, ¿verdad? Yo por qué no tengo esa casa como tú, o por qué no tengo ese coche, lo que sea, ¿verdad? Las cosas materiales también lo podemos envidiar, hasta algo tan pequeñito, ¿verdad? Cualquier cosa, hasta una pluma, un lápiz, lo que sea, todo eso lo podemos estar envidiando, pero es por la falta de amor en nuestro corazón que pues estamos viendo, ¿verdad? Y no vemos con ese amor. Fíjense, si realmente nos viéramos todos como Dios nos ve, como sus hijos, como hijos de Dios, pues no habría envidias, no habría esas envidias, esos celos, ¿y por qué tú sí, por qué yo no? ¿Y por qué él? Y lo quieren más y lo aprecian, ¿y por qué sí le reconocen y por qué a mí no? ¿Y por qué si hago algo, pues a él a mí no me lo aplauden, pero al otro sí? ¿Y por qué si? Y así estamos como una especie de comparación siempre, donde tenemos que estar nosotros arriba y por encima de todos, y los demás deben de estar abajo en todo. Entonces, pues qué daño nos hacemos también con esta envidia. Y fíjense, no tiene ni siquiera lógica, Padre, porque no podemos pretender que todas las cosas, todas las personas, todas las alabanzas, todos los beneficios, todos los dones, todos los talentos, todo sea solo para mí. A ver, ¿les parece lógico que todo solo fuera para ti? Pues no, hay que compartir. El sol sale para todos. Y el que quiere a su hermano también quiere que tenga cosas, que también tenga reconocimiento, que también tenga bendiciones en su vida, y que no sea que cuando demos la bendición a los demás y le digamos que Dios te bendiga sea una mentira, ¿no? Si yo te digo que Dios te bendiga es porque quiero cosas buenas para ti. Reflexionemos qué tanto buscamos que todo eso bueno sea solo para mí, ¿no?
Entonces, ¿será lógico, hermano, hermana? Si lo pones en tu pensamiento, dices, no, la verdad es que es imposible que todo el beneficio y todo lo bueno sea solo para mí. Y entonces, ¿de dónde nace esa, pues ese celo, esa intención de que al otro le vaya no tan bien de repente, porque puede ser causado por la envidia? Reflexiónalo y vamos, mientras lo reflexionas, a disfrutar del paso por la caravana por la paz. Hoy se nos da un gran regalo en el marco pues de esta gran celebración para María Niña, que la estaremos celebrando. Pues sobre todo María pues nos evoca mucho ese sentido de paz, ¿verdad? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a pedirle que pues esta antorcha sea un signo también de luz que ilumine nuestros corazones para también nosotros pues ser esos grandes promotores de paz, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a hacer un conteo, Padre, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien. Vamos a hacer el conteo de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y nuestra antorcha de la paz se enciende en estos momentos como un signo de que el Señor bendice y acompaña nuestras vidas y que esta luz ilumine constantemente nuestro caminar. Estamos aquí de vuelta en su programa Yo Soy el Camino. Estamos viendo el tema de la envidia. Esa envidia que luego nos corroe y que de repente no queremos aceptar que la hemos tenido o que la tenemos y que es muy fea. La verdad es que sí hay que desterrarla de nuestra vida porque es esa tristeza por el bien ajeno que puede ser un pecado muy feo. A ver, Padre Pablo, ayúdanos a ver cuándo es pecado. Sí, pues la envidia, pues cuando viene, cuando sentimos, ¿no? Que vemos a lo mejor a alguien que pues le está yendo mejor que a mí o que tiene algo mejor que yo, etcétera, o nos llegan, ¿verdad? Esos sentimientos de querer, ¿verdad? Como ese coraje que podemos sentir a lo mejor por dentro, decir, ¿cómo es posible, verdad? Mira, esta persona, esto y lo otro. Pero una cosa es cuando sentimos, cuando viene eso, cuando sentimos un poquito las entrañas, ¿verdad? Que se mueven, es una cosa, pero si no lo consentimos, pues entonces no es pecado, ¿verdad? Nos puede llegar la idea, la sugerencia de, mira, ya te fijaste en él, en ella, que mira lo que tiene y tú no, mira, y tú deberías de estar ahí, y a ti no te... Entonces empieza ahí esa sugerencia del enemigo, ¿verdad? Pero si no le hacemos caso, ¿verdad? A uno que vengan de nuestras ideas, pues, el chiste es no consentirlo, ¿verdad? No hacerle caso, por más que lleguen pensamientos de oh, mira lo que te hizo, mira esto, mira. Entonces empieza como la envidia, ¿no? De querer sobresalir por encima de los demás, de decir, pues, ¿cómo es posible, verdad? Aquella persona que a lo mejor pues tiene más conocimientos que yo en tal cosa, y cómo es posible, ¿verdad? Yo debería de saber más, o cómo es posible que tal persona, ¿verdad? Le está yendo mejor,
¿verdad? En todo, ¿verdad? En su vida familiar o en su vida laboral, y digo, ¿cómo es posible? Y yo tanto esfuerzo pero es el sentimiento de la envidia, ¿verdad? Pero si uno dice, no, ¿verdad? No lo voy a hacer caso, voy a pedir por aquella persona, al contrario, ¿verdad? Dios mío, pues que me alegre, qué bueno que le está yendo bien, qué bueno que les has concedido esto, y al contrario tengo que alegrarme, ¿verdad? No estar triste tampoco, ni enojado con esa persona, ni con Dios, ¿verdad? Al final de cuentas, que es ese enojo con Dios, al final de cuentas lo que estamos teniendo, sino al contrario, ¿verdad? Decirle, bueno, y también pues agradecer todo lo que yo tengo, porque a veces podemos estar volteando nada más a los demás y no valoramos también lo que Dios nos está dando. Entonces, pues ese es un primer paso, ¿verdad? El no consentir. Recordemos que para que haya un pecado pues mortal debe de haber pleno conocimiento, o sea, que sepamos, ¿verdad? Que eso pues no está bien, ¿verdad? La envidia, que sea materia grave, ¿verdad? Algo que sea realmente importante, y también pues sobre todo el consentimiento. Entonces, si no hay consentimiento, pues no se llega a ese pecado mortal, ¿verdad? Entonces es la manera de frenar todavía. Sentimos como ese inicio, ¿verdad? De la envidia y todo, pues frenarlo luego, ¿verdad? Y Padre Jesús Leonardo, ayúdanos a entender que no sucede esto nada más entre personas que envidian cosas. También hay envidia de los bienes espirituales. Exacto, sí, pues la parte espiritual es una cosa muy bonita cuando vemos que alguien, por ejemplo, llega a tener ciertas virtudes que dices, ay, cómo me gustaría tener, pero empieza ahí a asomarse la admiración, y es el peligro cuando nos admiramos de una persona que tiene ciertas virtudes espirituales, y entonces sentimos pues decir, pues no, pues yo por dentro, pues esta persona que está tan cerca de Dios y que tan pues es poquito a lo que yo, mi relación que tengo con Jesús. Entonces ahí entra esa trampa en donde el demonio se mete y nos cambia el panorama, pensando que nosotros somos mejores ante Dios que las otras personas, porque las otras personas sí, pues estarán pues a lo mejor un sacerdote santo, y pues yo soy más santo, o que Dios se ha fijado en mí porque tengo estas cualidades. Cuidado, ¿no? Porque entonces empezamos a hacer comparaciones y empezamos a tener esa envidia, decir, ¿por qué a él sí y por qué a mí no? Y muy importante voltear mejor hacia el Cristo, hacia Jesús. Claro, el que fue siempre tan humilde, ¿no? Y Padre Pablo, ayúdenos a entender también cómo nos puede llegar a complicar las relaciones con los demás esto de la envidia, porque la gente envidiosa luego no está bien con Dios, destruye sus relaciones con Dios y con los demás. Sí, pues la envidia es un veneno, ¿verdad? Que aparentemente lo empieza uno a saborear y parece que gusta, pero en el fondo nos estamos envenenando, estamos incluso dañando a los demás, porque fíjense, alguien que tiene envidia, pues va y lo comenta, a veces no se lo guarda, o si se lo guarda, pues busca el momento, la manera de decirlo, de sacarlo, de comentarle al otro, es que mira, fulanito, es que sutanita, y cómo es posible, y mira esto. Entonces busca la manera y la forma. Entonces eso empieza a afectar, ¿verdad? Tanto a la persona que está con ese veneno, que se entristece el corazón, que se lo amarga, que ya no está pues con esa paz, con esa alegría, sino siempre, ¿verdad? Volteando hacia aquello, ¿verdad? Que esa persona que desea o que debería de tener o poseer, o las cualidades espirituales que hablamos, y entonces pues viene como esa tristeza, ese desánimo, ese querer, ¿verdad? A fuerzas la vida incluso de los demás y todo, y viene como ese alejamiento de los demás, ¿verdad? Una persona envidiosa pues también hace que se alejen los demás, a veces contagia esa misma envidia a otros, ¿verdad? Les puede estar diciendo, comentando, y las otras personas pueden llegar a creerlo, y entonces también puede poner a varias en contra de otras, como ponemos el ejemplo, ¿verdad? Que tenemos en la Biblia de José, ¿verdad? José el soñador. Sí. Que ahí como pues empieza la envidia, ¿verdad? De unos cuantos hermanos, pero por uno que empezó ahí a hablar, que lo empezó a externar, los demás a lo mejor sentían pues ese celo, esa envidia porque quería más su papá,
a ese hijo, a José, como el consentido y el predilecto, y entonces los demás, ¿cómo es posible que a nosotros no nos quiere, sus hermanos, sus hijos mayores, y que hacemos esto y trabajamos en el campo y cuidamos sus ovejas? Bueno, pues ahí entra la envidia, entonces empieza a hacer eso y empiezan a entrar más también en esa envidia, en ese juego, tal manera que se ponen de acuerdo para hacer daño a su Hasta hermano. lo quisieron matar, ¿verdad? Hasta Al lo pobre de quisieron José. matar, y lo intentaron matar, y se salva ahí por un hermano que dice, pues mejor échenlo en el pozo, pensando en rescatarlo. Pero cómo llegó hasta eso, ¿verdad? A sus propios hermanos, querer hacerles daño por esa envidia que empezó a correr un corazón de una persona, de uno de los hermanos, y que lo empezó a externar, y si tenían un poquito, ¿verdad?, ahí en su corazón, pues empezó a avivar el fuego. Y esta envidia nos hace ver a los demás como en competencia, ¿no? O sea, en lugar de hablar de fraternidad, empezamos a hablar de competir contra los demás. Y mentalmente tal vez hacemos este ejercicio de competencia, aunque no lo digamos de la boca para afuera, y pues eso no es correcto. Eso va totalmente en contra de la caridad, de la fraternidad, de que a todos nos vaya bien, de que el sol salga para todos, de que Dios sea nuestro Padre común. Entonces, debemos de verdad de cuestionarnos si queremos darle entrada a la envidia, porque puede llegar a nuestra puerta, pero podemos cerrarle la puerta. Y entonces ahí está en nosotros y en la ayuda que le pedamos a Jesús y a la Santísima Virgen, ¿no? Sí, es cuando, por ejemplo, hay un evento y alguien que ganó el primer lugar, ya sea en cualquier deporte, fútbol o en estos grandes eventos de espectáculos de grandes artistas. Entonces las cámaras luego exaltan el éxito y después voltean la cámara hacia aquellos que pues perdieron, y entonces se les ve así con esa envidia, decir, ay, pues yo hubiera estado ahí en ese lugar con ese deseo, pero no con una cara de alegría, qué bueno que ganó fulanito, sultanito, sino que se enojan porque perdieron o porque los descalificaron o lo que haya pasado. Pero allí también ese es el peligro también de decir, pues yo no soy el número uno, ¿no? Que a veces queremos, debemos de buscar que todos seamos el número uno, o sea, que siempre veamos por los demás y nosotros desaparezcamos, porque cuando es uno foco de que todo el mundo lo está viendo, pues también se despiertan muchas envidias, como pues le pasaba a los apóstoles que iban llevando la palabra de Dios, a San Pablo sobre todo, y de por ahí se juntaba un grupito de fariseos o de gente que estaba en contra, y se le iban en contra a perseguirlo, a apedrearlo, por envidia, porque pues no los buscaban a ellos, sino al apóstol Pablo. Y fíjense cómo puede contaminar nuestro corazón a tal grado que esa envidia, que se convierte como en competencia contra el otro, nos puede llevar a una motivación inadecuada en nuestra vida. O sea, que el sentido de nuestra vida sea ganarle al otro. Y entonces busquemos con desesperación el dinero, busquemos con desesperación la atención de los demás, busquemos con desesperación tener más bienes. ¿Y en dónde estamos poniendo nuestro corazón, no? Porque en ese afán de competir, pues nos empujamos nosotros mismos a ponernos por encima del otro, a ponerle el pie al otro, a no disfrutar que al otro se le reconozca, ¿no? Y entonces cuando uno quiere a alguien, uno quiere que el otro también esté contento, que el otro también sea reconocido. Y de repente, si no te han gustado los elogios que le hacen a una persona cercana a ti, ponte a pensar qué está pasando en mi corazón y pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que acomode tu corazón, porque de repente dices, híjole, no me está gustando esto que siento, ¿no? Y hay una solución: acercarte al corazón inmaculado de María, acercarte al Sagrado Corazón de Jesús y decirle, no me está gustando esto que siento y yo quiero ver a todos con amor, pero me está brincando esto. ¿Qué podemos nosotros sentirnos, no? Si somos, la verdad, nada, o sea, somos criaturas de Dios, somos amadísimos de Dios, pero en un amor que es para todos, ¿no? Dios tiene amor para todos.
Entonces no tenemos que entrar como en esa falta de fraternidad. Sí, es lo que pasa cuando dejamos de vernos todos como hermanos, como hijos de Dios. Entonces empezamos a ver competencia en lugar de ver a alguien, ¿verdad? Único, irrepetible, alguien que Dios ha dotado con cualidades y que sirven y ayudan, ¿verdad? Tanto a la edificación de los demás, cuando lo ponemos a servicio, todos los demás, los talentos. Entonces nos agradecemos también a Dios que le haya dado, ¿verdad? Esa cualidad al hermano, a la hermana, y no tenemos esa envidia. Es como pues esa parábola, ¿no? Del que van los trabajadores al viñedo y pues los va contratando a diferentes horas y a todos pues les da ese denario, y a unos a lo mejor con mucho esfuerzo, más horas de trabajo, otros menos, pero a todos Dios les da pues ese denario, ¿verdad? Entonces también podemos estar como ellos, que estaban volteando a ver lo que tenían los demás, que si les daba a Dios, que si no, que si tenían, que si no, para estar pensando, pues es que a mí me tenían que dar, ¿verdad? De eso, y con menos esfuerzo, y por qué yo trabajé más y por qué él no. Entonces así es la envidia, ¿verdad? Empezamos a pensar y a ver en los demás, y fíjense cómo pues se puede esconder de muchas maneras, ¿no? Podemos estar envidiando el éxito de alguien, el éxito, la fama, alguien que pues ha tenido esa fama y decir, pues, yo debería de estar en su lugar, o yo hubiera estado, o más bien yo tengo que estar, ¿verdad? Entonces en lugar de alegrarnos, qué bueno, ¿verdad? Que le está yendo bien, alguien va progresando en su trabajo, oye, qué bueno, ¿verdad? Que ya te ha ido mejor, qué bueno que te ascendieron de puesto, que te están pagando más, y todo lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo es posible? A mí es el que tendrían que haberme subido de puesto, yo tendría que estar en su lugar, yo trabajo mejor, y así empezamos, ¿verdad? Entonces no podemos ver a nadie que le esté yendo bien, porque luego salimos, ¿verdad? Y a dar la lista de defectos cuando alguien pues menciona una buena cualidad de una persona. No, pues esta persona es buena para esto, mira, le sale tal cosa, es buena para cocinar, es buena para esto. No, pero yo cocino mejor, o empezamos a luego, ¿verdad? No, pero fulanito cocina mejor que tal persona, y empezamos, ¿no? Comparativas, rivalidades sin sentido y que pues no llevan a nada, ¿verdad? Incluso nos disgustamos por esas comparaciones. Entonces también podemos envidiar otras cosas, ¿verdad? También la salud incluso de otra persona. Esa persona, ¿cómo es que tiene salud y yo estoy enferma? ¿Cómo es posible? Y ve nomás, y siempre bien sano, y no le pasa nada. Entonces pues ahí está, ¿verdad? La envidia también. ¿Cómo es posible que esta persona, ¿verdad? En los estudios se le da bien fácil y saca puro 10 y sin esfuerzo, y aprende esto y aprende el otro, y yo ahora tengo que estar ahí estudie y matándome, y cómo es posible? Ahí está la envidia, ¿verdad? También, que cómo esta persona es más fuerte que yo, no puede ser, ¿verdad? Y estamos viendo a ver quién es más fuerte, o incluso la belleza también ahorita, ¿verdad? Que tanto se está promoviendo, ¿verdad? Es que cómo es posible, ¿verdad? Que aquella persona se vea mejor que yo, ¿verdad? No, yo tengo que verme mejor, tengo que atraer las miradas, tengo que atraer todo. Entonces así se disfraza de muchas maneras, ¿verdad? También a veces incluso con la misma familia, ¿verdad? Con los hermanos, como bien decíamos, ¿verdad? ¿Cómo es que lo quiere más a tal que a mí? ¿Cómo es que le da todo, pero a nosotros no? O así, ¿verdad? O cómo es que le acepta, ¿verdad? Todas las proposiciones, y yo una propuesta que doy y no me la quiere aceptar. Entonces vienen muchas maneras, ¿no? Muchas maneras en las cuales podemos caer en el pecado de la envidia. Sí lo consentimos. Pues nos vamos quedando con esta reflexión mientras vamos a disfrutar un paso de la caravana por la paz.
Estamos aquí de vuelta en este su programa Yo Soy el Camino. Estamos viendo el pecado de la envidia, que esa como sensación de tristeza por el bien del prójimo, no debemos aceptarla para que no, al consentirla, cometamos algún pecado. Porque la verdad contamina las familias, contamina los lugares de trabajo, contamina las parroquias, contamina donde va pasando la envidia, va contaminando. Y entonces no debemos aceptar para entonces no vivir como en esa amargura, en esa frustración, que es lo contrario al amor, a la fraternidad. ¿Y qué nos dice San Pablo, Padre Pablo? San Pablo en su carta a los Corintios precisamente habla de lo que es el amor, y dentro de las cualidades de lo que es el amor, dice que el amor no tiene envidia, entonces si no busca, ¿verdad?, el mal, sino al contrario el bien, entonces no tiene envidia. Eso es una muestra del amor. Si tenemos amor, entonces pues no debe de haber esa envidia en nuestro corazón, ¿verdad?, esa envidia consentida. Pero si no tenemos amor, entonces pues vamos a dejar lugar y vamos a dejar cabida a esa envidia. Fíjense cómo pues a veces cuesta trabajo, porque también es parte del mandamiento que Dios nos ha pedido, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y a veces es como que al revés, ¿verdad? Ese amar al prójimo, pues a veces lo dejamos a un lado. Decimos, bueno, a Dios, pues sí, ¿verdad? Porque es Dios, pues aceptamos todas las cualidades, todo lo bueno que tiene. Pero aceptar al prójimo, ¿verdad?, que tiene esto, que es así, que es así, pues eso a veces no lo queremos aceptar y queremos decir, no, pues yo tengo que estar por encima, ¿verdad?, de mi prójimo, y ahí es donde rompemos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y si se puede acabar con esto de la envidia, ya empezamos a ver los síntomas, cómo nos empiezan a alertar, ¿verdad?, de la envidia. Entonces, ¿cómo se combate? A través del amor. A través del amor, llenarnos de ese amor de Dios en nuestra vida, y entonces así vamos a cambiar nuestra mirada, vamos a cambiar nuestra forma de ver a los demás, ya no con esa rivalidad, con ese deseo de estar mejor encima que los demás. Ya vamos a decir, yo quiero alegrarme, ¿verdad? Qué bueno que tiene estas cualidades tal persona, qué bueno que tiene estos logros, qué bueno que pues le está echando ganas, qué bueno que le va mejor en su trabajo, en lo que sea, ¿no?, en su familia, qué bueno que le está yendo bien, alegrarnos, ¿verdad? Sería también un primer paso, en lugar de estarnos amargando, de estarnos haciendo la vida nosotros también imposible. Al contrario, ¿verdad?, darle gracias a Dios por esas cualidades y reconocerlas en los demás, ¿verdad? Porque pues también podemos decir, no lo voy a reconocer y no quiero aceptar que... No, también aceptarlo es bueno, ¿verdad? Y es sano ver toda la obra de Dios también en mi prójimo, todo lo que hace. Y fíjense, yo creo que los que están viéndonos y que son educadores tienen que como la responsabilidad, que ver la responsabilidad que al sacar palabras de su boca pueden estar generando personas envidiosas, ¿no? Es decir, si tú eres una persona que tiendes a comparar a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, puedes generar en ellos envidias, porque pueden ellos no tenerlas, pero ¿quién es el más bonito? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es el más rápido? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más, no sé, bailador? ¿Quién es el más...? Lo que sea, o sea, lo que se valora en tu familia. Al estar haciendo todo el tiempo esos comparativos, ponen a los niños en crecimiento en una posición de quién es mi persona comparada con la de los demás, ¿no? Vamos acostumbrándolos a agradecer, ¿no? Gracias, Dios mío, porque mira, tengo un primo que canta tan bonito. Gracias, Dios mío, porque tengo un hermano que se ganó un premio. Gracias, Dios mío, por lo que me diste a mí, ¿no? O sea, el agradecimiento también va unido al combate con la envidia, ¿no, Padre Jesús Leonardo? Sí, y poco sabemos agradecer, y sobre todo yo creo que lo que tenemos que fijarnos cómo Dios nos ama, que Él está muy feliz con nosotros y lo que quiere es que tengamos esa felicidad. Y entonces cuando nosotros amamos a los demás con el amor que Él nos ha dado, dice, ahora les doy un mandamiento nuevo, que se amen como yo los he amado. Entonces, dar la vida por el otro. En la familia, como dices tú, todos son importantes. Mamá y papá están para dar la vida por sus pequeños porque los aman, y no están para empezar a dividirlos, tú sí y tú no, sino con un gozo, con una felicidad,
porque cuando hacemos esas distinciones sucede todas esas rivalidades de que yo sí puedo. Entonces es lo que Jesús hoy nos quiere decir: ámame como tú eres. O sea, no esperes a ser santo, no esperes a ser mejor. O sea, si quieres lograrlo, no lo vas a lograr así como eres, con tus deficiencias y todo. Así que esa felicidad la sintamos en los demás y en nosotros, porque Él nos ama así como somos. Y con el tiempo Él nos irá cambiando y que irá haciendo que se quiten muchas cosas, y Él es el que va evaluando todos los tesoros que va poniendo en nuestro corazón, y junto con Jesús alegrarnos de las maravillas que va haciendo en los demás. Y además cada uno tenemos nuestros talentos, ¿no? Y nuestras cositas lindas, no todos somos fotocopia del de al lado, ¿no? Lo bonito del mundo es que está lleno de variedad, de que si todos hicieran lo mismo y todos, pues tal vez no habría como en esa música, ¿no? Los altos, los bajos, o sea, la sinfonía de la vida se llena de los colores y de los sabores de todo mundo. O sea, entonces tú como parte de esa sinfonía vas llenando el mundo con tu propio sabor, con tu propia música. Dios te dio a ti cosas diferentes que a los demás, y aceptar esto es bueno, es sano, te va llevando a ser esa persona santa que Dios quiere para ti, ¿no? Y la envidia pues nos corroe y nos vuelve exactamente lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? Se vuelve como un mundo, como un infiernito desde la tierra, ¿no? Sí, y pues nos quitamos de ser auténticos también, porque alguien que tiene envidia pues ha perdido también esa autenticidad, porque pues Dios quiere, ¿verdad?, que siga ese camino de santidad. Dios como así como soy, quiere que, claro, que vaya cambiando, superándome, pero no quiere, como tú bien lo dices, que sea como fulanito, como sutanita, como los otros santos que a lo mejor vemos y que nos emociona y nos motiva, ¿verdad? Pero no es para tenerles envidia, al contrario, eso nos debe de motivar. Mira, si este santo lo hizo así, de esta manera, pues cuando, como decimos, ¿verdad? O algunos santos han dicho también, ¿y por qué yo no, verdad? Si él pudo llegar a ser santo y ella santa, eso me motiva, me alienta, y no es algo que al contrario que me diga, ya no voy a ser santo, santa, porque pues es muy difícil, porque no se puede, porque pues no soy como tal persona, ¿no? ¿Verdad? Así como tú eres con tus capacidades, todo lo que Dios te dio, tus talentos, así, ¿verdad? Debes de llegar a ser santo. Entonces nos debe de motivar esos ejemplos cuando vemos que alguien va mejorando, que nos motive, ¿verdad?, a superarnos también nosotros mismos, y no tanto decir, pues es que yo tengo que ser mejor que esa persona. Y al contrario, el ver, ¿verdad?, ese reconocer las cualidades me lleva también a querer mejorar, a querer cambiar. Mira, tal persona ya se está acercando a Dios, y no decir, pues ¿cómo es posible? No, si yo tengo que estar más cerca de Dios, estoy más cerca de esa persona. No, qué bueno que ya se acercó, ¿verdad? Alegrarse. Y al contrario decir, pues yo también me tengo que seguir acercando, porque no vaya a ser que en una de esas ya me esté alejando. Entonces debe de, en ese buen sentido, animarnos. Incluso las vidas de los santos nos demuestran que cada santidad es diferente, ¿no? Como dice el Padre, cada quien en su ser auténtico, porque tal vez la santidad de uno no es el camino de santidad del otro. Entonces tú reconoces tus dones, reconoces tus talentos, hazlos fructificar, y que esa vida que Dios te regaló, con esas cosas que a ti te dio, tú hagas lo máximo que puedas hacer con eso, sin estar volteando a ver al de al lado, ¿no? Y que esa vida que Dios te dio sea llena de fraternidad, de amor y de frutos. Deja fuera la envidia de tu vida. Ojalá te hayan caído muchos 20 y el Padre Pablo y el Padre Jesús Leonardo nos hayan ayudado el día de hoy para rendir muchos frutos con lo que Dios nos dio, dejando al lado esa envidia que se torna en pecado cuando la aceptamos y le damos un sí adentro de nuestro corazón. Gracias, Padre Jesús Leonardo, gracias Padre Pablo, y gracias a ustedes por acompañarnos, y que la envidia se destierre de su vida y que cada día la llenen con amor.